Bienvenidos a la clase de hoy. El tema es interés compuesto. Interés compuesto es el que permite conocer el costo del dinero a lo largo del tiempo partiendo de un capital inicial, con una distinción particular respecto del interés simple que te explico ahora. El capital final, futuro o monto, el cual vamos a identificar con la letra C sub n, se va formando por la acumulación al capital inicial de los intereses que periódicamente se van generando y que en este caso se van acumulando al mismo durante el tiempo que dure la operación, pudiendo disponer de ellos al final junto con el capital inicialmente invertido. Los intereses entonces son productivos, lo que significa que a medida que se generan, se acumulan al capital inicial para producir nuevos intereses en los siguientes periodos. Los intereses de cualquier periodo siempre los genera el capital existente al inicio de dicho periodo. Gráficamente, para una operación de 3 periodos, por ejemplo, comenzamos con un capital de C sub 0 que al final del momento 1 va a haber generado intereses que se van a acumular para conformar el nuevo capital inicial, se podría decir C sub 1, que va a generar nuevamente intereses. Y así sucesivamente, al acumularse, va presentando esta gráfica que observas. Es decir, que el capital inicial en el momento 3 va a ser igual al C sub 0 más los intereses totales que fueron generando tanto capital inicial como los intereses acumulados en cada periodo. De ello surge una fórmula de interés compuesto, que es la que ves ahí, donde C sub n es el capital final, valor futuro o monto expresado en pesos, C sub 0 capital inicial o valor presente en pesos, multiplicado por la tasa de interés expresada en tanto por uno, y n es el tiempo conforme al periodo de capitalización acordado. Es importante, como siempre, que tanto i como n deban estar expresadas en la misma unidad de tiempo. Este se calcula entonces teniendo en cuenta el capital inicial y las puntuales inversiones de cada periodo, y aquí llega el punto en el que se diferencia absolutamente del interés simple, ya que en el caso del interés compuesto, las ganancias se van capitalizando y se reinvierten o se añaden al capital inicial. Cabe resaltar que decir que el interés simple no capitaliza en realidad no es del todo cierto, solo que en realidad lo que lo hace es una sola vez al inicio de la actividad, mientras que el compuesto lo hace tantas veces como se realice la operación. Veamos un ejemplo para comprenderlo mejor. Si contamos con un valor de 100 pesos de capital inicial con una tasa de interés del 10% y solo capitalizamos una vez, obtendremos un capital final, un C sub n, de 110 pesos al finalizar, que será igual a la suma de capital inicial más los intereses. Si en cambio capitalizamos 4 veces ese mismo capital inicial, el resultado será mayor, siendo C sub n igual a 146 pesos con 41. O sea, el mismo capital al final de un periodo será mayor que si colocáramos 4 veces el mismo capital inicial, es decir, colocáramos 4 veces por separado 100, 100, 100, porque se calcula en base a la cantidad de capitalización de los intereses que va generando en cada uno de estos periodos. Utilicemos bien la fórmula para que quede más claro aún. Para un capital inicial o presente de 100 pesos capitalizado durante 4 periodos mensuales a una tasa del 10%, si aplicamos la fórmula y reemplazamos con la información que tenemos, el capital final o futuro va a ser igual a, reemplazamos capital inicial por 100, por 1 más 0,10 a la tasa expresa en tanto por 1, elevado a la cantidad de periodos que vamos a capitalizar, que son 4. Esto me arroja un resultado de capital final o capital futuro de 146 pesos con 41. Una cosa que es muy importante que siempre tengamos en cuenta de respetar
el periodo de capitalización. En este caso los periodos son mensuales como dato y la tasa también es mensual como dato, pero puede darse que si yo capitalizo de manera mensual y tengo como dato la tasa anual, tendré que transformar esa tasa anual en mensual porque el periodo de capitalización es mensual. Si la tasa es anual y el periodo de capitalización es semestral, tendré que calcular la tasa y el tiempo conforme al periodo de capitalización que es semestral, por ejemplo. Es decir, entonces, recuerden, esto es un dato muy importante tener en cuenta, que tanto la tasa de interés como el tiempo deben expresarse conforme al periodo de capitalización. No puedo elegir al azar si quiero usar tasas anuales o tasas mensuales o bimestrales o trimestrales, según el periodo de capitalización. Si tenemos información de capital final futuro, tenemos información del tiempo y de la tasa de interés, pero no sabemos cuál ha sido el capital inicial. Para determinar el capital inicial o presente, vamos a suponer un ejemplo en la cual tenemos como dato el capital final o futuro, tenemos los periodos de capitalización y la tasa. Esta fórmula es la que se aplica para determinar el capital inicial. Entonces, utilizamos el ejemplo, reemplazamos los datos que nos da el ejemplo, que nos dice que el capital final es de 146,41, que la tasa es del 0,10 y que el periodo de capitalización es 4, llegamos a obtener como resultado que el capital inicial ha sido de 100 pesos. Veamos cómo calcular la tasa de interés en el caso que no tengamos esa información y tengamos información de todos los otros elementos que componen las fórmulas. Entonces, para determinar la tasa de interés, si un capital inicial o presente de 100 pesos genera un capital final o futuro de 146 pesos con 41 y está capitalizado en 4 periodos mensuales, lo que nos falta, lo que nos queda como incógnita es la tasa de interés. Entonces aplicamos esta fórmula, reemplazamos los datos de nuestro ejemplo y obtenemos que la tasa es de 0,10 mensual. ¿Y por qué digo mensual? Porque si el tiempo, el periodo de capitalización está expresado en meses, la tasa que va a arrojar va a ser expresada en meses. Para calcular el tiempo, aplicamos la siguiente fórmula con un ejemplo en el cual nos desconocemos el tiempo y el capital inicial presente es de 100 pesos, el capital final o futuro es de 146 pesos con 41 y ha sido capitalizado una tasa del 10% mensual, reemplazamos en la fórmula todos los datos que tenemos y el resultado que va a arrojar va a ser de 4. ¿Y de 4 qué? 4 meses, porque siempre si la tasa de interés está expresada en meses, el resultado que nos va a arrojar el periodo de tiempo también va a estar expresado en meses. ¿Qué diferencias hay entonces entre el interés simple y compuesto? Es importante señalar que como este se calcula en base al capital primitivo, el capital original en cada intervalo unitario de tiempo, se hace que se mantenga invariable, porque dicho capital también lo hace. Este cálculo puede servir también para conocer las ganancias que se han obtenido en un determinado lapso de tiempo al inicio, C sub 0, y permitir acceder a la información de qué capital equivalente podremos tener en un futuro posterior definido como C sub n. Por lo general, el cálculo de interés simple suele utilizarse para plazos cortos de tiempo, menores de un año. Es importante señalar también que el interés simple no se capitaliza, que es lo que venimos hablando. Espero que hayas comprendido el tema. A tomar nota de lo visto. Hasta pronto.